La capacidad de procesos con estadística descriptiva consiste en conocer la amplitud de la variación natural del proceso para una característica de calidad dada. Esto permitirá saber en qué medida la característica de calidad es satisfactoria. Para la capacidad de procesos analizaremos las principales técnicas para realizar un análisis descriptivo de un conjunto de datos, donde se detecte la tendencia central, la variabilidad, así como la forma de distribución de esos datos. La lúdica consiste en el proceso de corte y medición de palos de helado. Una característica de calidad de nuestro producto es su medida, que debe ser 5.25 centímetros, con una tolerancia de más o menos 0.5 centímetros. Así, para considerar que el proceso fue satisfactorio, la medida de los palos de helado debe estar entre la especificación inferior 4.75 centímetros y la superior 5.75 centímetros. Para la representación de nuestro tema, realizaremos una lúdica la cual se dividirá en dos partes. La primera de estas consistirá en partir un palito de madera por la mitad, con la cual esperaríamos tener dos palitos de madera. Estos dos palitos de madera se espera que estén dentro de los límites de especificación previamente establecidos. Para la primera parte, partiremos 20 de estos palitos de madera, con lo cual tendríamos 40 datos que registrar. Posteriormente mediremos cada uno de estos 40 palos y registraremos sus datos en un Excel. Y a través del Excel analizaremos con las medidas de dispersión si este lote de producción ha cumplido con las características previamente establecidas. Para la segunda parte de la lúdica consistirá en la implementación de una medida de mejora. Esta medida de mejora consistirá en que el trabajador podrá escoger su herramienta de trabajo, es decir, la herramienta con la que hará el corte. En este caso hemos decidido que esa herramienta de mejora sea las tijeras. De esta forma repetiremos el proceso que hicimos en la primera parte de la lúdica cortando los 20 palos de paleta. De esta forma obtendremos nuevamente 40 palos de paleta, de los cuales mediremos posteriormente y registraremos sus datos en el Excel. Posteriormente analizaremos dichos datos y veremos si verdaderamente la medida de mejora que se implementó ha llevado a que el proceso pueda cumplir con los límites de especificación de una mejor manera. Una vez hayamos medido cada uno de estos 40 palitos, lo que prosigue ahora es analizar este conjunto de datos en el Excel. Para eso utilizaremos una plantilla de Excel que estará previamente diseñada, con lo cual simplemente consistirá en ir insertando los datos de las medidas que hayamos obtenido. Así pues comenzamos. En primer espacio tenemos la primera hoja de Excel, la cual hace referencia a la distribución normal sin herramientas, es decir, vamos a analizar el conjunto de datos. Vamos a analizar el conjunto de medidas de los palitos de madera que se partieron sin utilizar ninguna herramienta. Para ello entonces empezaremos diligenciando esta casilla que corresponde a cada una de las mediciones, realizadas pertinentemente a cada uno de los palitos partidos. De esta forma empezaremos a diligenciar esta columna. Una vez hayamos diligenciado todos estos datos, podremos ver que la plantilla se actualiza automáticamente. Veamos un poco acerca de qué es lo que realiza esta plantilla. Primero que nada nos calcula las medidas de tendencia central, tales como la media, la mediana y la moda, que son los respectivos datos que vemos a su costado derecho. De igual forma tenemos este preámbulo de las medidas de dispersión, donde nos calcula el rango, el valor máximo del conjunto de datos, el valor mínimo del conjunto de datos, el número de datos, las cantidades de clases que debe tener el conjunto de datos para realizar la distribución normal pertinente, la media, la varianza, desviación estándar, límite real superior y el coeficiente de variación. De esta forma vamos a tener esta pequeña tabla que indica la marca de clase, el límite inferior de la clase y el límite superior de la clase. De igual forma estamos sacando este dato de la distribución normal para poder realizar la curva de ajuste una vez realicemos el histograma de ese respectivo conjunto de datos. Para realizar el histograma del conjunto de datos procedemos a utilizar la función histograma que está disponible en el Excel a partir de la versión 2013. Para ello nos vamos a la pestaña Datos, Análisis de datos, Histograma, y en el rango de entrada nos está pidiendo que le ingresemos el conjunto de datos. En este caso es el conjunto de mediciones que va desde la primera medición hasta la número 40, que fueron el lote de producción que se partió. De igual forma seguimos con el rango de clases. Para el rango de clases
tenemos que seleccionar la casilla de los límites superiores. Porque ¿qué está intuyendo Excel? Cuando seleccionamos la casilla de límites superiores, le estamos pidiendo al Excel que nos cuente del conjunto de datos seleccionado previamente, nos cuente el conjunto, la cantidad de números que están por debajo de este valor. De igual forma le pedimos la posición de salida. En este caso le vamos a pedir que el histograma salga aproximadamente en esta casilla. Le pedimos que cree un gráfico y le damos en aceptar. De esta forma podemos ver el histograma asociado a este primer conjunto de datos, que como podemos apreciar se ve que sigue una distribución normal. Ahora bien, vamos a utilizar este conjunto de datos que, como había mencionado, es para generar la curva de ajuste de los datos. Para ello nos vamos a seleccionar datos, agregar, el nombre de esta serie es distribución normal y los valores de esa serie son justamente esos valores que hemos calculado y damos a aceptar. Bueno, en primera instancia podemos ver que no se ha generado ninguna curva de ajuste. Para ello tenemos que pararnos sobre el gráfico que ha creado Excel, dar clic derecho, cambiar tipo de gráfico de series y necesitamos, eso es una curva de ajuste, por lo tanto está en el eje secundario y queremos que su forma sea lineal. Y ahí podemos ver claramente cómo este conjunto de datos se ajusta a una curva de distribución normal. Aún así este gráfico no es un gráfico de histograma. Para ello simplemente nos vamos a parar sobre las barras del gráfico, sobre las barras del histograma, vamos a dar formato de serie de datos y el h del intervalo le vamos a decir que 0. Bueno, una vez hemos aplicado un poco de formato, podemos ver cómo queda finalmente el histograma para este conjunto de datos. De igual forma podemos ver esta pequeña tablita que compara las medidas que nos está pidiendo los límites de especificación y las medidas que nos ha arrojado este modelo sin herramientas. Bueno, se puede apreciar claramente cómo los límites reales, es decir, los límites que verdaderamente arrojaron la producción, son claramente peores que los límites de especificación. Es decir, bajo este modelo de producción no nos estamos ajustando a los límites de especificación que nos ha pedido la compañía. De igual forma tenemos esta otra hoja del Excel, la cual es una comprobación de la distribución normal. Para este caso nos vamos a parar aquí sobre la pestaña de los datos y la vamos a seleccionar, y para ello debemos ordenarlas de menor a mayor, de esta forma. Así pues podemos apreciar cómo cada uno de los datos tiende a seguir una línea de aumento, con lo cual podemos decir que el conjunto de datos se ajusta a una distribución normal. Y finalmente analizaremos un poco sobre el diagrama de caja para este conjunto de datos. Como podemos apreciar, ¿qué nos está indicando este diagrama de caja? Como ya lo he mencionado, todo está previamente formateado, así que simplemente consiste en insertar los datos. Aquí en formato del eje podemos ajustar un poco cuáles son las asíntotas que queremos que estén sobre el eje X, que en este caso va a corresponder a la medida, y le vamos a pedir que por favor nos muestre como dato mínimo 3,8 centímetros. Listo. De igual forma, ¿qué nos está indicando el diagrama de caja? Nos está indicando que su valor mínimo está en aproximadamente 4,1 centímetros y su valor máximo está en 7,2 centímetros. ¿Qué nos está diciendo este diagrama de caja? Por una parte vemos que los datos están bastante dispersos, la longitud de sus bigotes es bastante amplia, lo cual nos indica una alta variación del conjunto de datos bajo este sistema. De igual forma, esta caja que hace referencia al cuartil 1, al cuartil 1 mediana, nos indica el conjunto de datos que están entre el cuartil 1 y la mediana, que se ve que es bastante amplio. Y finalmente un conjunto pequeño de datos que está entre el cuartil 3 y el cuartil 2. Eso sería la demostración práctica de cómo diligenciar el Excel, en este caso para el flujo de datos, sin haber implementado herramientas. Ahora bien, básicamente tenemos que repetir exactamente el mismo proceso para realizar el análisis del conjunto de datos una vez implementada la herramienta de mejora.
De nuevo tenemos para diligenciar las mismas 3 hojas que diligenciamos anteriormente y realizamos el mismo proceso que realizamos con la primera práctica, que es simplemente diligenciar los datos de las medidas que nos haya arrojado con una vez implementada la medida de mejora. Empezamos así a diligenciar los datos. Así pues, una vez tengamos diligenciado nuestro conjunto de datos, procederemos a analizar cuál fue el comportamiento bajo estas medidas. En primera instancia vemos que la media de este lote de producción es de 4.9. Algo que hay que rescatar es que ya está dentro de los límites de especificación que nos pedía, caso contrario al análisis que hicimos con el proceso sin implementación de mejoras. Vemos que el dato que parte el lote en 2 conjuntos iguales es el dato número valor de 5, y que es igual es el valor que más se repite, 5. De nuevo tenemos las mismas medidas de dispersión y pues podemos ver claramente cómo los límites superiores bajo el proceso, una vez implementada la medida de mejora, ha cambiado. Bueno, de igual forma procedemos a realizar el histograma para este conjunto de datos con la función histograma de Excel. Y aquí tendríamos entonces nuestro histograma de frecuencias para el conjunto de datos una vez aplicada la medida de mejora. De igual forma realizaremos la misma comparativa que realizamos. Los límites de especificación que ya estaban previamente dispuestos y los límites reales. Bueno, algo que analizar en este caso. Realizaremos el mismo análisis que hicimos de los límites de especificación y los límites reales de este lote de producción. Bueno, tenemos algo bastante positivo, y es que nuestro límite real superior está por debajo del límite de especificación superior, con lo cual ya hemos mejorado bastante en comparación a con lo que había pasado. La media está un poco por debajo del valor nominal del límite de especificación, y definitivamente estamos un poco mal en el límite real inferior, dado que está por debajo del límite de especificación inferior. Pero realmente esto nos permite analizar una cosa, y es que una vez implementada la medida de mejora, se mejoraron claramente la capacidad del proceso para responder a las exigencias de los límites de especificación como se preveía que podría pasar. Pero aún así el equipo de trabajo no ha podido responder al límite de especificación superior, dado que está por debajo de este inciso. De igual forma analizamos el diagrama de dispersión. Tenemos que ordenar los datos de menor a mayor, pero solo queremos ordenar esa fila de mejor a mayor. De igual forma, el diagrama de dispersión nos permite apreciar algo interesante. Y es que la mayoría de nuestro conjunto de datos está mucho más cerca del punto de distribución normal. Algo que nos indica que la dispersión de los datos ha disminuido y el conjunto de datos se encuentra más sobre el valor de la media que se había dicho. De igual forma procedemos también a analizar un poco el diagrama de caja para este conjunto de datos. Y podemos apreciar algo muy claramente. Podemos ver que la amplitud de nuestros bigotes ha disminuido de manera significativa. Podemos pararnos en los dos diagramas de caja. Vemos que este llega desde 4.5 hasta 5.6. Y vimos que el lote sin medida iba desde 4.1 a 7.2. O sea, realmente lo que se puede apreciar es que la variación de los datos se redujo significativamente y bastante. De igual forma vemos que los cuartiles están partidos en porciones bastante equitativas, lo cual nos indica que la distribución y la elaboración de este proceso con una medida de mejora mejoró bastante las condiciones de producción. Bueno, básicamente lo que se quería mostrar con esta lúdica era justamente eso, ver cómo analizar la capacidad de procesos con la estadística descriptiva
y como lo quisimos tomar desde el enfoque de la aplicación de un modelo sin ningún tipo de mejora implementada y un modelo con una mejora implementada. Se ve claramente cómo podemos utilizar las herramientas de la estadística descriptiva para tener un control sobre los procesos que esté realizando una compañía en concreto, y a través de esta tomar las diferentes medidas que sean necesarias para así mejorar el rendimiento del proceso en caso de ser necesario. Muchas gracias.